Y comenzamos esta ronda con el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, pues él anunció este lunes que solicitarán a Nicolás Maduro la emisión de una medida para prohibir los viajes de ciudadanos venezolanos a Estados Unidos. Veamos. Son unas verdaderas víctimas que se fueron a otros países buscando una alternativa. Desde aquí declaramos que los queremos a todos de vuelta, que haremos todo lo que esté en las manos del Estado venezolano, en las manos del gobierno bolivariano, en las manos de nuestra diplomacia, que recurriremos a todos los mecanismos multilaterales, a todas las relaciones bilaterales con todos los países del mundo con los que tenemos relaciones, que recurriremos a las estrategias legales, jurídicas, que contrataremos a los bufetes que haya que contratar, que vamos a hablar hasta con el diablo para que las venezolanas y los venezolanos sean devueltos a su patria, sean devueltos a sus casas, sean devueltos a sus hogares. Jorge Rodríguez aseguró que desde la Asamblea Nacional pedirán a Nicolás Maduro que emita una solicitud para que ningún venezolano viaje a Estados Unidos. Queremos proponer que el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, emita una solicitud para que ningún venezolano y ninguna venezolana viaje a los Estados Unidos de América. Ese no es un país seguro en los actuales momentos. En los Estados Unidos de América no hay Estado de Derecho en lo que se refiere a los derechos elementales humanos que nuestras migrantes y nuestros migrantes deben tener. Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump, aplicó la ley de enemigos extranjeros para expulsar a más de 250 presuntos miembros del Tren de Aragua. El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, se comprometió a encarcelarlos en su sistema penitenciario. La medida afecta a todos los venezolanos mayores de 14 años vinculados a esta banda criminal y que no cuenten con ciudadanía o residencia permanente en Estados Unidos. Según la orden, pueden ser detenidos y deportados de inmediato como enemigos extranjeros. Y sobre este mismo tema, la Casa Blanca justificó la deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador, destacando que la medida busca fortalecer la seguridad nacional tras declarar a la organización criminal como enemigo extranjero para Estados Unidos. Veamos el informe. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que el Tren de Aragua es uno de los grupos terroristas más sangrientos del mundo. Aseguró que los detenidos enviados a El Salvador pertenecían a esta banda criminal y representaban una amenaza para los estadounidenses. La vocera de la Casa Blanca indicó que Trump ha puesto en uso todos los recursos de su autoridad ejecutiva y constitucional para garantizar que las calles en Estados Unidos sean más seguras. Por ello, reafirmó que la administración Trump se centra en detener, arrestar y deportar a criminales ilegales. Para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, la ley de enemigos extranjeros que Trump invocó el pasado sábado para avalar las deportaciones de inmigrantes ilegales a El Salvador constituye un abuso de poder. Nos vamos al estado Zulia porque vecinos del barrio Los Pescadores en la parroquia Coquibacoa protestaron la tarde de este lunes en Maracaibo para denunciar la deportación de 4 de sus familiares a El Salvador. Los manifestantes aseguraron que los deportados no son antisociales, sino personas que emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. ¿Cómo pasó el caso de cómo se enteraron ustedes? Porque vimos un video de uno de los muchachos que se fue con mi hermano. Ya estaban 4 personas, que somos todo el barrio. ¿Cómo ha impactado eso en la familia? Fatal. Sin palabras en decirle cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo todo. Los 4 muchachos son vecinos de acá, de esta comunidad. Los 4 son de acá, del barrio Los Pescadores. Son muchachos sanos, muchachos trabajadores. No tienen nada que ver con ningún grupo delictivo, ni con el Tren de Aragua, ni con ningún otro grupo delictivo. Son muchachos trabajadores sanos, se fueron al norte para poder dar un poquito más de comodidad a sus hijos, ya que acá, bueno, como ustedes comprenderán, pues no hay ningún beneficio, no hay trabajo, no hay nada. Entonces ellos fueron a tratar de mejorar pues la situación económica.
Los familiares de los venezolanos deportados aseguraron que ya tenían más de 1 año y medio en Estados Unidos trabajando y nunca habían tenido problemas. Y a raíz de toda la situación, prefirieron firmar la deportación a Venezuela de manera voluntaria. Lo que nunca imaginaron es que el destino sería el centro de reclusión de mayor seguridad en El Salvador. Ellos se deportaron para poderse venir para acá, para poderse venir para acá, ya que estaban pasando necesidades en otro país. Y ya ellos al deportarlos no los enviaron acá, sino que los enviaron directamente a Salvador. Y haciéndolos culpables de algo que nunca hicieron. Familiares, amigos y vecinos de Ringo Rincón, Mervin Yamartes, Andy Peroso y Edward Hernández piden a las autoridades que sus familiares retornen sin problemas a Venezuela. Entonces necesitamos que por lo menos el embajador de Venezuela en El Salvador nos haga saber mínimo un listado de las personas que trasladaron, porque no sabemos quiénes están allá. Nos dimos cuenta por Mervin, porque lo vimos en el video, gracias a Dios. O sea, de 200 y pico de venezolanos que enviaron, vimos a Mervin, gracias a Dios, si no, no supiéramos de ellos. Aquí estuviéramos esperándolos en Maiquetía y no hubieran llegado nunca. Y María Corina Machado y Edmundo González emitieron este lunes un comunicado en el que alertan sobre los presuntos vínculos de la administración de Nicolás Maduro con organizaciones criminales en América. En el texto, como lo ven en sus pantallas, instan a los gobiernos a diferenciar entre delincuentes y migrantes venezolanos inocentes, enfatizando la necesidad de evitar su criminalización y garantizar su protección legal. Asimismo, abogan por un régimen de resguardo temporal para los venezolanos en el exterior, mientras se trabaja por su pronto retorno a Venezuela libre. Y en otras informaciones, economistas han asegurado que los empleados públicos en Venezuela subsidian al Estado, ya que deben cubrir de su propio bolsillo transporte, alimentación, vestimenta, mientras el salario mínimo se ha estancado desde hace 3 años, escuche bien, en 130 bolívares, equivalentes a menos de $2 mensuales. Además, algunos trabajadores afirman que han tenido que desempeñar más de un oficio para cubrir sus gastos básicos. Cuando tú vas y ganas un salario tan bajo, tú estás subsidiando al Estado porque estás gastando ropa, estás gastando los cauchos del carro, estás gastando alimentos que no te cubren ni siquiera tu remuneración. Le estás regalando parte de tu vida al Estado sin ninguna necesidad. Cuando nosotros pensamos en lo que es un hogar pobre, entendemos que es un hogar que no puede cubrir sus necesidades básicas, alimentos con salud, educación, etc. Si nosotros pensamos lo que es un hogar en pobreza extrema, nos damos cuenta que un hogar en pobreza extrema es el que no puede comprar sus alimentos en un mes. Y el salario que le dan a la clase trabajadora, junto con los bonos que no tienen incidencia salarial, no permite ni siquiera a los obreros comprar la canasta alimentaria mínima. Trabajadores catalogaron la situación de catastrófica y afirmaron que en su mayoría deben cumplir con otros empleos y oficios para poder mantenerse mensualmente. Los trabajadores terminan subsidiando al Estado venezolano porque los salarios no alcanzan. Por ejemplo, si un trabajador nuestro vive en Los Teques o en La Guaira o en los valles del Tuy o hacia arriba, hacia Cagua, en la zona de Barlovento, etcétera, ese trabajador tiene que gastar un promedio de 100 bolívares diarios en puro pasaje. 100 bolívares diarios durante 5 días son 500, son 2.000 bolívares durante un mes, que no lo paga la universidad, que no lo paga el trabajo que prestamos. Por lo tanto, no puede asistir todos los días a la jornada de trabajo. El trabajador tiene que buscar otras alternativas para poder compensar el tema de la comida. Y técnicamente viene a la universidad a trabajar por un problema de mero de sentimiento, pero no es la universidad la que le puede cubrir los elementos básicos. Todo el mundo tiene una remuneración de alrededor de $140 que no tiene nada que ver con el trabajo desempeñado. Es decir, es una política de destrucción del valor del trabajo. El salario mínimo no existe en realidad, sí, porque el salario mínimo sirve para penalizar
al empleador que remunere por debajo del salario mínimo. Esa es la idea del salario mínimo, es decir, yo te penalizo porque tú estás sobreexplotando a un trabajador porque le estás pagando menos del mínimo, pero cuando el salario mínimo es de $2 al mes, lo que tú estás dando es permiso para que cada quien pague lo que a bien tenga a pagar. Ciudadanos afirmaron que continuarán exigiendo mejoras salariales al Estado venezolano e invitaron a movilizarse el próximo 19 de marzo en una manifestación convocada por trabajadores en distintos estados del país. Por cierto, este lunes el Observatorio Venezolano de Finanzas presentó su encuesta de expectativas económicas para marzo del 2025, donde redujo su expectativa de crecimiento del PIB del 3.5% al 1% para el cierre del año 2025 y señalaron que la inflación podría alcanzar el 135% para diciembre de este año. Cambiamos de tema, para contarles que desde la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la UCB, los representantes estudiantiles manifestaron su rechazo a la reforma constitucional propuesta por el oficialismo y denunciaron la presencia de funcionarios policiales y militares en las entradas de varias aulas de la universidad. Veamos. Ángel Rodríguez, secretario general de la Federación del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, expresó su preocupación sobre la reforma constitucional que ha propuesto el Ejecutivo Nacional. Desde esa casa de estudios, los universitarios rechazan estas acciones. Los estudiantes universitarios nos encontramos preocupados por las declaraciones y acciones tomadas por el Ejecutivo Nacional en los últimos meses sobre la reforma constitucional. Los UCBistas no estamos de acuerdo con la reforma constitucional. Lo que queremos es que se respete y se cumpla, como en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice no violentar la inviolabilidad del recinto universitario. Y eso no se está cumpliendo aquí en la Universidad Central de Venezuela. En cada una de las entradas se pueden parar y pueden ver cómo entran cuerpos de seguridad del Estado, al igual que el tema del gobierno autónomo de la universidad. En las universidades de los Andes y en la Universidad de Carabobo no se han llevado a cabo las elecciones porque fueron suspendidas por entes externos. Siguen sin celebrarse. También miles de venezolanos están a la espera de que se lleve el debido proceso en la Constitución. Es por eso que desempolvamos de quienes crearon la Constitución del año 99 la frase que dice: todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Uriel Torres, consejero universitario, denunció la violación constante a la autonomía universitaria dentro de la Universidad Central de Venezuela con la presencia de funcionarios policiales. Es inaudito e increíble cómo los dirigentes estudiantiles de aquellos años, de los años 80, de los años 90, hoy día están banalizando la presencia policial dentro de la universidad. No es posible que nosotros como estudiantes hemos realizado alrededor de 4 denuncias en lo que va de año de presencia indebida de funcionarios de seguridad del Estado. Y hoy esos funcionarios, esos dirigentes, exdirigentes estudiantiles, están banalizando la presencia de los mismos dentro de la universidad. Les pregunto a todos ustedes, ¿qué hubiera pasado si esos policías, esos militares que están entrando hoy en la universidad, hubieran entrado en su momento? Ustedes no estarían haciendo la misma lucha que estamos haciendo nosotros. Le exigimos que respeten la autonomía universitaria, exigimos que respeten la inviolabilidad del recinto, así como no nos vamos a cansar de exigir que se respeten nuestras reivindicaciones estudiantiles. La Federación del Centro de Estudiantes también hizo un llamado a la población para apoyar la convocatoria del miércoles 19 de marzo, hecha por los trabajadores activos, jubilados y pensionados, quienes se movilizarán para continuar exigiendo salarios justos. La ONG Utopix presentó un balance sobre el número de feminicidios de venezolanas en el año 2024 y solicitó mejorar los mecanismos de protección para las mujeres. De acuerdo con el subregistro de la ONG Utopix, los casos de femicidio y agresiones graves contra mujeres muestran una leve disminución en comparación con 2023. Para el año 2024 se registraron 187 femicidios, 215 fueron frustrados y 120 fueron femicidios de venezolanas en el extranjero. Amy Zambrano, directora de Utopix, indica que la mayoría de las víctimas tenían entre 16 y 45 años, aunque también se registraron casos en niñas, recién nacidas y mujeres de la tercera edad. Asimismo, se precisó que los agresores suelen estar en un rango de edad de 15 a 45 años.
Destacó la importancia de campañas de prevención dirigidas a los hombres, esto con el objetivo de evitar que la violencia escale hasta su nivel más extremo, el femicidio. También mencionó que la mayoría de estos crímenes fueron perpetrados por parejas, exparejas, familiares o en contextos delictivos. Ante esta realidad, Utopics reiteró su llamado a reforzar las políticas de protección a las mujeres, mejorar los mecanismos de denuncia y fomentar la educación en igualdad de género como herramientas claves para combatir este problema que sigue afectando a cientos de venezolanas cada año.